recordar o retomar o hacer un review hacer un repaso de lo que ya hemos visto, porque uno refresca muchas cosas y aprende otras nuevas. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de diácono, el diácono como tal, ¿no? Entonces vamos a ver pues, las características, vamos a ver cómo el significado de esta palabra y cómo también nosotros podemos aplicarlo, ¿verdad? Cómo podemos nosotros ponerlo en la práctica. Amén. Bueno, entonces dice la connotaciones del concepto siervo. Con ese, yo tengo Connotaciones con siervo con S. y la C. Con S. Hay siervo con ese. Hay siervo de que sirve y siervo de animal. Y en este caso vamos a hablar de lo que, por ejemplo, de sirviente. De hecho, la palabra siervo, si nosotros vamos al lenguaje original, el cual se escribió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es el griego, vamos a encontrarnos con esa palabra es doulos, se escribe así, D-O-U-L-U-S, doulos, así, una palabra griega. ¿Qué significa doulo en español? Esclavo. Entonces, acá en nuestro librito nos explican eso, ¿no? Esclavo y obrero inmigrante. Obrero inmigrante. Inmigrante, sí. Entonces, básicamente cuando nosotros escuchamos estas dos palabras, ¿verdad? Esclavo o un obrero inmigrante, o sea que emigra de su país o de su lugar para hacer un trabajo, las connotaciones que nosotros pensamos, que ¿cómo la piensan ustedes? ¿Que es algo agradable, algo bueno? ¿O cómo? Ayúdenme. Cuando usted escucha la palabra esclavo, ese es un esclavo. No sé qué, es cierto, ¿verdad? La connotación que nosotros tenemos cuando escuchamos esclavo, como que, latigazo, un sirviente, como que, exactamente, como algo que, para humillar a una persona. Y cuando nosotros nos encontramos con esta palabra, hablando bíblicamente, hablando ya de una connotación bíblica de lo que la Biblia quiere enseñarnos a nosotros, es que un esclavo, ¿verdad? O una persona que no tiene voluntad y que sirve a un amo, y en este caso nuestro amo, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Jesús, el Espíritu Santo, al cual nuestro amo no es como un amo terrenal, no es como alguien que como nosotros veíamos en las películas que ponen los esclavos y le dan juguete o este tipo de cosas, no. Lo que se refiere a esta palabra es que nosotros vamos a rendir nuestra voluntad para servir a Dios. Ustedes han escuchado, no, es que los cristianos, fuera, ¿no? Se dice, no, es que los cristianos van a la iglesia, le pagan al pastor, le pagan plata y para rematar, ellos son los que hacen todo en la iglesia. Pero bueno, en este caso, nosotros tenemos unos pastores que son ejemplos para nosotros, porque pues, de lo que yo he visto y lo que he vivido, nuestros pastores pues se involucran en todas las actividades. De hecho, si yo les dijera que bíblicamente la función del pastor es cuidar al alma, ¿verdad? Alimentarla, y nosotros como líderes deberíamos salir a evangelizar y traerle esas almas aquí para que el pastor las cuide y las alimente. Pero nuestros pastores van con nosotros, ¿verdad? Y de hecho en la iglesia de Dios yo he visto muchos ejemplos de pastores así, como que se involucran con las personas o con las personas que sirven. De hecho, yo les puedo decir que yo vi un pastor subido en un árbol cortando ramas porque no le llegaba wifi al camino que él tenía. Y yo decía, pero y era una iglesia grande, donde había mucha gente, pero el pastor estaba allá. Y yo, cuando yo llegué a ayudar, y yo veo al pastor por allá montado, y yo dije, no, pero si el pastor
pastor nos da ejemplo, pues nosotros también lo hacemos. Entonces, cuando nosotros nos miramos como siervos, cuando nosotros nos miramos como ese tipo de obreros, nosotros debemos mirarlo desde este sentido de que nosotros rendimos nuestra voluntad, pero también lo hacemos con amor, porque lo estamos haciendo para Dios, para la obra de Dios y porque le amamos a Él. De hecho, yo diría que usted y yo estamos aquí porque le amamos a Él, porque quizás nosotros, bueno, yo llegué a mi casa, me cambié la camiseta y salí. Y algunos de ustedes también, ¿verdad?, trabajando y están acá. Y eso habla, la verdad, de una actitud de servicio. Entonces, la palabra siervo y líder parecen opuestas. O sea que parecen como si fuera la luz y la tiniebla, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de un ámbito cristiano, nosotros estamos hablando de que un líder sirve. Y la palabra claramente Dios lo dice. Y de hecho, en Cristo debe ser así. Entre más posición tiene, más debe servir. No como de pronto en estos tiempos, ¿verdad?, que se ha usado como esa connotación de apóstol, ¿verdad? No para quizás hablar mal de esa palabra, pero muchas personas lo han tomado como que yo soy el apóstol y todos me tienen que servir a mí. No. De hecho, apóstol significa enviado, es una persona que tiene que ir. Entonces, entre más nosotros subimos, más servimos. No, que yo quiero ser el líder de los pies para ir cantando a los líderes y yo. No, yo tengo que dar el ejemplo y servir. Y de hecho, Jesús le enseñó eso a sus discípulos cuando sus discípulos le dijeron: Señor, bueno, yo no quiero sentar a tu derecha y el otro a la izquierda. Y ellos pensaban: no, ya yo tengo mi posición en el reino. Pero Jesús puso un niño delante de ellos y le dijo: bueno, que sea así como ese niño, y que sirva a los demás, ese va a ser el mayor. Entonces, en Cristo nosotros debemos mirarlo de esta manera. Aunque esas dos palabras parezcan contrarias, un líder es una persona que sirve, una persona que está constantemente en servicio a otros, ¿verdad? Y teniendo como en cuenta de esta manera de esa palabra doble, siervo, que rendimos nuestra voluntad para servirlo. Entonces, ¿verdad?, cuando una iglesia tiene personas dispuestas a ser siervos o en esa calidad de líderes, ¿verdad?, va a ser una iglesia mejor organizada, va a ser una iglesia que va a ser dinámica, ¿verdad?, porque cada persona va a tener una función y la va a cumplir con amor. Entonces yo quiero, hermanos, invitarles a leer Marcos. Si alguno de ustedes me puede ayudar, Marcos capítulo 10, verso 45. Yo lo tengo aquí para que ustedes quieren ayudar a la... ¿Marcos qué? Marcos capítulo 10, verso 45. Amén. Tome agua, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 10:45. ¿Qué dice, mi hermano? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. De los pastores, ¿verdad?, que nos daban ejemplo de servicio a nosotros, ¿verdad?, en este caso se llaman líderes. Tenemos el mayor ejemplo, el príncipe de los pastores, el Señor Jesús, que vino a servir a nosotros. De hecho, es algo tan impresionante lo que pasó. De hecho, en Juan capítulo 13 dice que Jesús se ciñe una toalla, ¿verdad?, a su cintura y lava los pies de sus discípulos. Uno se le quiere oponer y Jesús le dice: es necesario que yo lo haga, ¿verdad?, siendo Él el Dios, el Creador, la palabra, ¿verdad?, el unigénito Hijo de Dios vino a servir. Dice la palabra también en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice que Él no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que también, como tomó la forma de siervo, ¿verdad?, siervo, con la forma de hombre para servir a nosotros. Y si Jesús no lo hizo, hermano, ninguno de nosotros tenemos excusa para decir: no voy a servir porque
el rey y el dueño de todo vino a servir, no vino a ser servido. Yo quiero dar una frase que está aquí en este libro y quiero pasarle la pelota a ustedes para que también jueguen esta noche. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? Dice: yo soy un siervo, no una celebridad. ¿Qué opinan ustedes, hermano? No toman a la vez. ¿Qué significa la frase? La frase dice: yo soy un siervo, no una celebridad. Que somos para servir, no para celebridad. Bien, hermana, ¿alguien más? Que nosotros cuando servimos no es para agrandarnos, lo hacemos es para Dios. Bien. Hermano, yo le he dicho muchas veces que, bueno, yo ahorita creo que he aprendido a convivir con el elogio y con la crítica. De hecho, yo hasta la tomo por igual. Si alguien me dice, no, esa prédica que tú hiciste, yo, gloria a Dios, mi hermano. Pero si usted me decía eso 5 años atrás, a mí, usted me decía eso y se me no, pero que bien canta el hermano. Yo le conté una vez que yo oré por una persona, ¿verdad? Y esa persona dio un testimonio que se sanó y uno me dijo, tienes el don de sanidad, y yo dije, lo sané. O sea, en ese tiempo, siendo yo un cristiano inmaduro, ¿verdad? Yo ya tenía como esos airecitos de celebridad. De hecho, mi hermana me dijo, mira, si tú quieres que la unción caiga, tú pones la mano y pierdes de aquí así, y con esta ministra, porque la unción te baja por aquí. Y yo lo hice muchas veces, porque yo quería, y cuando veía que los pastores tiraban la unción, y yo, a eso yo aspiraba, ¿no? Pero, como le digo, era una etapa que estaba de inmadurez, ¿no? Pero cuando uno va creciendo en la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que esta frase es muy cierta, de que nosotros somos siervos, ¿no? Celebridad, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, no la estrellita de la iglesia. Nosotros debemos tener esa mentalidad de servicio, ayudar a otros, no figurar. Pero en nuestra siguiente página, en la página 12, vamos a ir a Mateo capítulo 20 al 21. Mateo capítulo 20 hasta el 21. Alguien con voz melodiosa, alguien fuerte, lo va a leer. Mateo capítulo 20 al 21. Hermanos, ¿cómo vamos? Vamos muy rápido, estoy hablando muy rápido. ¿Bien? Vamos bien de ritmo. Es que necesitamos meterle un poquito de ritmo para que alguien convertido. Sí, mi hermana. 20 y 21. 20, 21. Ajá. La madre de los hijos de Zebedeo, como sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, mándame en tu reino, uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. Amén. Una madre preocupada, una madre, bueno, como mis hijos andan en el estudio, de interceder para que pongan los mejores puestos aquí, no, el tuyo, quiero uno aquí a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Estaban pensando en algo terrenal, pero en esta lección damos una ilustración muy chévere, ¿no? De que el mundo está lleno de celebridades. Y menciona varios grupos que vamos a mencionarlos todos y luego vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, en el mundo los principales grupos están representados por una pequeña élite de celebridades. ¿Como cuáles? El gobierno. En el gobierno, bueno, tenemos presidentes, ministros, hombres y mujeres seleccionadas para ese cargo, ¿verdad? También tenemos militares, los deportistas, y tenemos personas, ¿verdad?, que son reconocidas, por decirlo así, famosas. Y en el gobierno pasa algo, que cuando una persona llega a ese cargo, a esa posición de poder, pues
hablamos y lo miramos de que cuando nosotros elegimos a una persona para ponerla en el gobierno, ya sea presidente o sea cualquier de esos cargos, esa persona nosotros la estamos eligiendo como representante del pueblo para que sea administrador de los bienes de un pueblo. No quiere decir que lo que nosotros aportamos, ¿verdad?, sea de él. No, él va a ser el administrador junto con su gabinete, con sus ministros, ¿verdad? Pero las personas cuando lleguen ahí, ellos se creen el rey del mundo. Hay una frase que dice, darle poder al hombre y creerá que es capaz de conquistar el mundo. Y muchas veces, a veces nosotros también nos pasa. Estamos en una posición y que puede ser que, oye, a nosotros, yo les he contado, a mí me ha pasado un montón de veces, o de pronto en el trabajo uno le da posición y puede ser que quizás de pronto hay personas que les ocurre eso, pero nosotros debemos tenerlo, o tenemos como cristianos debemos tener una cosmovisión, o sea, una visión del mundo como Cristo nos la presentó, ¿verdad? De siervos, de ayudar a otras personas, ya sea nuestro familiar, ya sea un vecino, pero la palabra lo dice mayormente a la familia de Dios y de la fe. Entonces, los militares cuando tienen algo rango, ¿verdad?, pasa mucho eso, ¿verdad? Hacen, pues son la autoridad, pero las autoridades también tienen que respetar al pueblo, a las personas, no pueden sobrepasar su autoridad. Obviamente tiene un cargo que desempeñar dentro de nuestra sociedad, pero no puede sobrepasarse de lo que está estipulado. Y en el deporte ni digamos, ¿no? Los futbolistas, beisbolistas que ya salen en periódicos y esto, pues ya se creen también los reyes del mundo. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la familia de Dios, no es así, porque tenemos a Cristo como que, ¿quién es Cristo? La cabeza, y nosotros seríamos el cuerpo. Y bueno, estando ahora en este momento, me acordé de una ilustración que se la quiero compartir. Bueno, eso no está en el libro, pero yo lo quiero compartir. Pues resulta que en cierta ocasión un equipo de fútbol, ¿no?, vamos a decir la selección Colombia, ¿no?, como hoy tengo, esa no estaba preparada, ¿no? No es ese que la selección Colombia jugó el torneo sub-20, ¿no? Y eso, mejor dicho, golearon a todo el mundo y ganaron el campeonato. Pero resulta que vamos a escoger uno de ellos, ¿no?, un jugador de ellos. Vamos a escoger a Neisser Villarreal, ¿saben que está de moda? Ayer me lo aprendí porque no me había visto en un partido. Hizo 3 goles Neisser Villarreal. Y resulta que cuando Neisser va a ir a recibir el premio, en el fútbol, ¿qué parte del cuerpo es la que más interviene o participa en ese deporte? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más participa en el fútbol? Las piernas, muy bien, mi hermana Nelly. Iba a decir que de pronto es que no saben de fútbol. Pero esto es fácil. Las piernas son las que más participan, ¿cierto, mi hermana Yamile? Las piernas patean el balón, las piernas corren y llevan el cuerpo para aquí y para allá. Y resulta que cuando Neisser vaya a recibir la medalla, las piernas le hablaron a Neisser y le dijeron, las piernas le dijeron, ve Neisser, cuando vaya a recibir la medalla, nosotros ya hemos hablado y en representación de las piernas, el dedo corto del pie derecho va a recibir la medalla. O sea que Neisser iba a alzar su pie así y se la iban a poner ahí. Pero cuando los piernas dijeron eso, las otras partes del cuerpo dijeron, pero espera. Los oídos dijeron, pero aquí nosotros damos el equilibrio. Y si nosotros no hay equilibrio en el cuerpo, pues se cae. Así que nosotros opinamos, los oídos, que la oreja derecha tiene que recibir la medalla en representación de nosotros que damos el equilibrio. Pero los ojos enseguida dijeron, ven acá, espera.
Yo sé que ustedes dan el equilibrio, pero es que si ustedes no miran la pelota, si ustedes no miran el rival, si ustedes no miran la arquería, pues obviamente nanay, ¿no? Y así eso se formó un zambapalo en el cuerpo que todos querían recibir la medalla. Pero ahora le hago una pregunta. ¿En qué parte del cuerpo se coloca la medalla? ¿Y qué hace el cuello en el fútbol? El cuello mete gol, ¿está? ¿Han visto? Ha metido un gol con el cuello. Ocurre. Pero, ¿a dónde quiero llegar con esta ilustración? ¿Qué diferente sería la historia si cuando Ney se suba ahí a la entrada a recibir la medalla y que se la van a colocar en el cuello y las piernas dicen, bueno, nosotros corrimos, nosotros nos ayudamos, y los oídos dijeron también, bueno, nosotros dimos el equilibrio, los ojos dijeron, bueno, nosotros dimos la lesión, pero nosotros nos alegramos de que la medalla la reciba en el cuello, porque es un lugar, ¿verdad?, donde queda bonito, donde se ve. Entonces, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que nosotros tenemos a Cristo como la cabeza, que nosotros somos parte de un cuerpo, ¿verdad?, y que todos nosotros somos necesarios para que la iglesia funcione. Todos nosotros somos necesarios en el servicio para que la iglesia funcione. Yo diría, no, pero es que yo hice el aseo, no, es que voy a la alabanza, gracias, no, pero es que yo predico. No, todos nos unimos, ¿verdad?, a darle un servicio, un culto a Dios. Entonces, todas las partes del cuerpo debemos alegrarnos, ¿verdad?, como en este caso de que el cuello reciba la medalla. Y pasa mucho, ¿verdad?, que a veces nosotros como que sentimos que estamos compitiendo con el hermano o el hermano, y es que no es una competencia. Es que, no, yo oré más que hermano. No. Antes la palabra dice que nosotros, si hay, nos damos cuenta de que hay un hermano que está débil en la fe, nosotros debemos animarlo. Y los que están fuertes, ¿qué? Mire que no caiga. Entonces nosotros debemos entender que el servicio como una comunidad de creyentes, como una familia donde Cristo es la cabeza y nosotros somos en el cuerpo y que estamos participando de ella, y de que hay algunos dentro del cuerpo que tienen más responsabilidad que otros, pero eso no quiere decir de que uno sea más importante o vital. Aquel importante, quien se lleva la gloria, es Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener claro esa manera. Y nosotros, si nosotros preguntamos, ¿de quién es la iglesia? El pastor la dirige y tiene la responsabilidad ante Dios, ¿verdad?, de velar por la iglesia, ¿verdad?, por los hermanos, y nosotros apoyarles en su ministerio y de servir con amor, ¿verdad? Pero debemos entender de que somos una comunidad. Dice, ninguna persona puede tomarse el cargo de ser jefe de la iglesia. Jefe de la iglesia, en Cristo, en la cabeza. Entonces, ¿para qué ese liderazgo? ¿Verdad? Dice, para ejercerlo con corazón de siervo, pues lo más importante es la actitud con C, la actitud. Y nosotros lo citábamos ahorita, Filipenses capítulo 2, verso 5, dice Pablo, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Haya en nosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Venir a qué? A servir, a buscar lo que se había perdido, a mostrarnos el camino. Tenía un propósito de redención para con nosotros. Y Pablo dice, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Y nosotros debemos tener esa actitud de servicio. Bueno, vamos con las características de un verdadero siervo. Antes de yo decírselas, yo quiero escuchar a ver cuáles serían las características de un siervo. ¿Perdón? ¿Usted no importa, sí, pues todos participamos. Esposo de una sola mujer, bien importante. De buen testimonio. Hermano, ¿por qué esposo de una sola
transparente, que podemos incluir lo que decía la hermana Yamile, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 1 y 3. Y otra persona que me busque 2 Corintios capítulo 10, verso 10. La primera cita es 1 Corintios capítulo 2, verso del 1 al 3. Y la segunda es 2 Corintios capítulo 10, verso 10. ¿Y el 10? Sí, 10, 10. Humanidad transparente. Cuando decimos humanidad transparente, ¿a qué se refiere? A ver, leamos este texto. ¿Quién nos dice primero? Primera de Corintios, capítulo 2. Mi hermano Mauricio lo tiene ahí en pantalla. Puede leer 2, 3. 2, 3. del 1 al 3. Del 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y bueno, vamos a utilizar para hablar de una humanidad transparente, Pablo. Y si nosotros tenemos un poquito de background del pasado de Pablo, Pablo era una persona que tendía a ser orgullosa. No solamente eso, es que si nosotros ponemos a pensar de que Pablo fue entrenado por los mejores maestros y que cumplía la ley a rescatar la verdad, y él tenía en su mente de que él estaba correcto haciendo las cosas de Dios, incluso hasta matando a los cristianos, él lo decía que lo hacía por eso, ¿no? Pero cuando Pablo se convierte a Cristo, dice que viene y habla de que él quiere servir con excelencia, ¿no? Ser una persona honesta, transparente, quiere ser una persona, ¿verdad?, que anda en cosas y mostrarse humano. Pero aquí en la cartilla habla algo de que Pablo en alguna de sus cartas tenía que ser fuerte o duro, corregir muchas cosas que hacían las iglesias que plantó, ¿verdad?, cuando fue misionero. Y en una de ellas, por ejemplo, los Corintios, cuando se instituyó la Santa Cena, y Pablo habla acerca de la Santa Cena, de comer la Santa Cena indignamente, era de que los corintios ya estaban pasados de piña. Para que ustedes entiendan el contexto de que ellos hacían, era decir, bueno, el hermano Andrés trae las papitas, la hermana trae el arroz, la hermana trae... Y eso hacían un banquete y una comedona, una zarapa, como dirían en la costa, y bueno, pero no tenía un sentido, ¿verdad?, solemne hacia Dios. Y por eso Pablo se ve en la obligación de explicarle cómo es la Santa Cena. Y si usted ve cuando nosotros el año pasado lo hicimos, ahí encontramos de que Pablo le explica cómo debe ser y cuál es el propósito de la Santa Cena, de que recordar la venida de Cristo, ¿verdad? Dice, cuando hagas esto, hazlo en memoria de Él, ¿no? Estamos esperando. Entonces, así, varias cosas. Por ejemplo, bueno, otra que me acaba de contar. Los falsos maestros enseñaban de que la mujer era salva teniendo hijos. Imagínense la que no tenía hijos, ¿no? Suerte, ya. No, ya las malas estuvieron en el cielo hace rato. Ya estuvieron, hermano, te salva. Entonces, Pablo tiene que también escribir las cartas y enseñarle, ¿verdad?, acerca de estos pasos maestros que enseñaban cosas que no eran así, ¿no? Entonces, en las cartas nosotros vemos de que Pablo utiliza, pues, palabras que pueden ser duras, que pueden ser fuertes, pero Pablo lo hacía con ese deseo de mostrar, de corregir y ser humano, transparente ante Dios, no estar fingiendo o haciendo
no debían hacerlo. Dice, Pablo viene de Paulus, que en latín significa pequeño. No era perfecto y admitió su debilidad. Todos podemos admirar la transparencia de un siervo si lo que dice es verdad. Y Pablo, de hecho, hace poquito no estuve leyendo, estuve escuchando. Ya me di cuenta que tengo que escuchar el libro, porque leyéndolo, pero ya me escuché mi primer libro este año. Y hablaba de una parte que era la creciente humildad de Pablo. Y Pablo, cuando él se menciona que es un apóstol, dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles, que soy como un abortivo. Pablo se menciona así, de esa manera. Y también Pablo es de lo que dice, ¿verdad? Señor, que gloríate en mi debilidad. Dice, bástate en mi gracia, le dice Dios, ¿no? Y dice que en esa palabra que le da Pablo, dice que Pablo tiene una visión y dice: yo no sé si fue en visión o si fue real, que subía al tercer cielo, ¿verdad? Y si alguien sube al tercer cielo, le dice, pero Pablo no, Pablo le dice, ¿verdad? Pablo también habla, ¿verdad?, que tiene una ayuda. Unas personas dicen que era cubista, otras personas que dicen que era una enfermedad para mantenerlo humilde a Pablo. Pero sí, Pablo también dice, ¿verdad?, que sus estudios, que estudió con el mejor maestro, dice, todo esto lo estimo por basura a fin de dejar aquí. Estas cosas las tengo. Entonces Pablo muestra, ¿verdad?, su transparencia para las personas, su humanidad, y también se muestra de que progresivamente se vuelve una persona más humilde. Entonces, vamos a ver según algunos escritores cómo era Pablo, ¿verdad?, físicamente. Dice que Pablo podría ser de una estatura moderada, o sea, no era ni tan alto ni tan bajito, era como gordito pero flaquito, era como blanquito pero morenito. Dice que el cabello crespo y escaso, o sea que posiblemente Pablo era calvo. Pues hermano, estas son cosas que algunas personas han dicho. Dice, piernas encorvadas, ojos saltones, cejas largas y unidas, nariz larga, labios gruesos. O sea, Pablo era costeño. Físicamente no tenía pinta de líder, dice, era jorobado, había necesidades y siempre las reconocía. Entonces vemos que, o sea, físicamente, pues, es que a veces nosotros, como por la vista, uno dice, tremendo líder, ¿verdad? Pero muchas veces no es el físico, no es el exterior lo que reflejamos. Y dice la palabra en Romano, dice, 7 veces declara su verdadera condición en la carta de los Gálatas, capítulo 6, verso 11. Dice que él no veía bien. Dice, cuando tengo un corazón de siervo reconozco mis imperfecciones. Pablo reconoce que tiene un problema en la vista. Recuerda cuando Pablo se convierte, que tuvo el mundo del caballo, bueno, cuando era Saulo ahí, Saulo, ¿por qué me persigue? Queda con un problema en la vista, va donde Ananías ora por él, recobra la vista. Y algo que nosotros como líderes, ¿verdad?, es que a veces nos cuesta, pero nosotros hay que mostrarnos vulnerables, ¿no?, o empáticos con la otra persona. Por eso lo dice de esta manera, que nosotros somos consolados para consolar a otros. Muchas de las cosas que nosotros nos han acontecido o que hemos vivido, esas nos van a ayudar para nosotros poder ministrar a otras personas que estén viviendo lo que nosotros quizás en el pasado estuvimos luchando, estuvimos, ¿verdad?, haciendo. Entonces, pues obviamente, si nosotros somos consolados para consolar a otros, pero muchas veces quizás nos cuesta mostrar nuestras debilidades. Pero bueno, yo he aprendido que nosotros somos vulnerables y que no es malo, ¿verdad?, que nos mostremos vulnerables, porque es que todo el tiempo pues,
somos ni Superman ni de hierro, ¿verdad? Hay momentos que nosotros vamos a sentirnos débiles, pero tenemos, como el ejemplo que poníamos ahorita, tenemos a Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Cada uno de nosotros tenemos una lucha diferente, o quizás la misma. Y esa lucha, a nosotros reconocerla, sabemos que debemos trabajar en eso. Yo quiero poner una situación bien compleja, porque como ustedes no van a hablar hoy, yo quiero hacerlo hablar. Como líderes, ¿verdad? Vamos a escoger fulanito. A fulanito el pastor lo llamó y le dice, fulanito, bueno, te toca predicar el domingo. Pero resulta que fulanito está viviendo una situación compleja en su casa, que se peleó con la esposa o tuvo una dificultad, o bueno, no le salieron las cosas bien, está enojado, y sí, y fulanito primero le dijo que sí al pastor, pero ahora está pensando y está diciendo, ¿será que predico? Pero es que, mira, pelean las cosas, así, ¿no? Fulanito se siente indigno. Mi pregunta es, ¿será que fulanito, qué es lo que debe hacer fulanito? ¿Qué es lo que debe hacer? Ir a Cristo y pedir, ¿qué? Arrepentirse. Tratar de reconciliar, de enseñar los problemas que tenga para poder salir más. ¿O será que fulanito tiene que llamar al pastor y decirle, pastor, no puedo predicar porque estoy mal? Porque peleé con las también, o sea, no sé qué lo voy a hacer. O puede ser no me siento bien, dejando de tener estas situaciones, las espirituales en momento. Primero busca la presencia de Dios. Siente bien, en paz, Siente bien, tranquilo, en paz. gozoso y le vive la palabra y todo, respeta. Y si ves que ya hizo todo lo posible y nada, entonces El pastor no va. no, Bueno, por mí va bien. yo quiero poner un ejemplo bíblico y después el ejemplo, voy a usar un texto que dice, la Biblia dice de esta manera, si tú tienes un conflicto con tu hermano, ¿verdad? Tú tienes conflicto y llega el momento de la ofrenda, la Biblia dice, deja tu ofrenda ahí, arregla lo que tú tienes con tu hermano y después echa la ofrenda. Pero, y si nosotros tenemos la cosita ahí, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Ahora, voy más allá, como hablamos de la Santa Cena, y si estoy así con ese problemita también con el hermano, con la esposa, y toca la Santa Cena, ¿qué haríamos? Pues yo creo que es más que todo por conciencia, ¿no? ¿no? ¿Como la Santa Cena? ¿O qué? Yo creo que es más que todo por sentido de conciencia. Temas de conciencia. Porque usted puede pedir perdón, pero usted puede pedir perdón y sentir que Dios te perdona, pero internamente tú sabes que también no está bien lo que tú hiciste. Y ministrar en una situación así no es bueno ni para ti ni para los demás. Lo importante es que nosotros debemos saber que no podemos subirnos aquí con el conflicto, con el problema o con ese cosa que tenemos aquí en la garganta, porque también hay algo que se llama la impartición. El que está aquí está impartiendo algo a la otra persona y si tú estás con un tremendo problema. Entonces, como dice Andrés, nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que ser vulnerables, tenemos que reconocer. Y eso es algo que a veces nos cuesta hacer. Algo que... Y bueno, a veces no diría, no, pero yo voy a llamar al pastor, no, me quedo sentado. O como dijo Faraón, oramos para que se te quiten ya las ranas, no, ya no. Otra noche más con esta ranita aquí. No, hay que, hermanas. Sí, quiero decir algo. Sí. Por eso la palabra dice que no se ponga eso solo en nuestra no. Porque nosotros a veces, o sea, bueno, hablamos de la educación, que estamos hablando de la pareja. Eso, o sea, no puede que pase tu noche porque cada uno dice, oye, si se han peleado, el diablo le mete en el medio. En la comunidad hay que poner la cuenta
Igualmente con nuestros hermanos. O sea, hay momentos que, porque la iglesia de Dios, hay muchas heridas, porque a veces en la iglesia somos más duros que hasta afuera, porque pasa mucho. Pero entonces nosotros debemos de ir al Señor, y Dios, cuando uno va al Señor, no le vamos a hacer todas las cosas a uno y Dios lo va a limpiar. Y es necesario que eso pase. ¿Por qué? No tanto porque uno se pase en el púlpito, sino que eso me va a impedir que yo vaya con el Señor. Amén. Hermana, así sea que no nos toque predicar, así sea que no nos toque hacer una cena o ofrendar. Tal que anoche usted no vaya a ir con el Señor. Imagínense, queda, porque Se acostó mejor con su mujer y se vuelve a otro cuarto y ya Sol no. sobre el lomo y chao. No debe, antes de acostarse, puede ser un año, ¿no? Antes de acostarse, arreglar a la 1 de la mañana. Arreglar rapidito en la noche. Pero no acostarse rápido, eso es muy feo. Y no, yo no ni puedo dormir. En mi caso, yo no puedo dormir. Que uno queda inquieto, ¿no? Sí, Uno queda en la cosita ahí porque uno la sabe. cabeza porque el Espíritu Santo le dice. Claro. Así no lo tenga la culpa de ser papi o de Hay que arreglar así. Amén. Dice, cuando tengo un corazón de siervo, reconozco mi imperfección. Hay que reconocer, ¿y cómo se llama eso? Reconocer nuestras imperfecciones y porque nos equivocamos. Humildad. Humildad. Reconoce. Y esa es la segunda característica del verdadero siervo. Humildad genuina. Humildad genuina. Yo le voy a pedir que me ayude a leer 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versos 4 al 5. amén. ¿Verdad? Sí, hermano, lea. Corintios 2, 4. Esa versión es bonita, ¿no? Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas, como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu, con E mayúscula, quien con poder demostró que lo que dice es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y en la sabiduría. Amén. Me ayuda a leer donde dice, porque está en la iglesia, un espíritu, todo ese párrafo hasta hermano. Acá, abajito donde está 1 Corintios 2:4, acá, con ese párrafito ahí, ahora. Un espíritu que no se defiende cuando se halla ante una confrontación. Cuando la palabra viene de parte de Dios, no debemos preocuparnos porque Él es quien habla. La obediencia y la sumisión ante la voluntad perfecta de Dios es lo que identifica la verdadera humildad. Bueno, la otra parte es para ayudar a los demás. Un corazón sensible y espontáneo para sentir las necesidades de los demás. Colera buena, mentalidad de servicio, sin esperar nada y sin recompensa alguna. Es la falta de humildad que nos impide mirar la necesidad del hermano. Y bueno, primero yo quiero hacer, bueno, no sé si de pronto a usted le ha pasado, o de pronto a usted o ha conocido a alguien, cuando usted lee un pasaje en la Biblia y usted siente que esa palabra le dice como que espera, yo voy a leer mejor esta por acá. Hay personas que hacen, bueno, la hermenéutica es la interpretación de la palabra, ¿no? Hay unas personas que hacen una hermenéutica selectiva. Pero dice, amado, deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Ahí sí. Que seas así próspero, ¿verdad? Que crezcas como el árbol que pasa, ¿verdad? Junto al arroyo. Esas palabras, sí, eso mejor dicho, la atesora, la podemos leer. Pero cuando viene la palabra de corrección, a veces nosotros, eso no. Eso es para otra persona, para el A veces cuando yo a veces en broma lo he hecho, a veces cuando hacemos de cenar con mi esposa y hay una palabra que yo le
esa te cae a ti. Te lo ha dicho, ¿no? Eso te cae a ti. Pero no Esa está es bien la hablando la palabra. La palabra de Dios no es relativa. Cada quien, quizás cuando un pastor o un líder predica, hay un rema para cada persona, pero la palabra es para todos. Hay gente que dice, el pastor me dedicó la predica a mí. La predica no era para ti solo, era para la iglesia, obviamente. Pero hay personas que se sienten como que, como de pronto, el pastor hizo así, no me señaló. Pero tenemos que tener esa actitud de querer servir a los demás. Necesidad del servicio del diácono. Es la tercera, ¿verdad? Sí. Necesidad del servicio del diácono. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de, en Hechos capítulo 6 habla de algunas características que tenía que tener una persona para ser un diácono. El diácono es una persona que sirve. Y en este caso, pues había una necesidad porque los discípulos estaban predicando y pues también les tocaba hacer servicio, ¿verdad? Y bueno, dijeron, vamos a buscar personas que hagan el servicio en la mesa, que ayuden para la ayuda y nosotros no descuidemos la predicación, trabajemos un equipo. Entonces, en Hechos menciona una característica de cómo escogieron o eligieron esos diáconos. Y una de las características que tenían que mencionamos, ¿no? Buen testimonio. Amén. Tenemos que tener buen testimonio, no solamente en la iglesia, sino en todo. Debemos ser personas íntegras, que somos lo mismo aquí en la iglesia que en otro lugar. ¿Verdad? La que decía la hermana Yuni, lleno del Espíritu Santo. Voy muy rápido, padre. Tercera, ayúdame, Sebastián, ¿cuál es la tercera que dice ahí? Llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría, sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios, ¿verdad? Ser sabio. Dice, cualidades de integridad personal, que si, pues bueno, me tocó recoger dinero, pues, gasté el dinero y después, no, hay que ser íntegro, hay que responder por todo de buena manera. Me entregaron esto, pues lo hago de esta manera. Me compró el aseo y vamos a hacer una pequeña expiación aquí para que la gente se echamos líquido así encima, sin barrer, sin nada. No, hay que hacerlo bien, integridad. Dice, cualidades de vida familiar. Importante. ¿Dónde ubicamos la familia en la escala de importancia, hermano? Si tenemos Dios, si tenemos familia, si tenemos iglesia, Sebastián no está haciendo así. Muy bien, segundo lugar. Dios, familia, iglesia. Y la palabra de Dios, cuando la hermana estaba diciendo las características, dice una, no dice, el que no cuida bien su casa, no puede ¿qué? Ministrar en la iglesia de Dios. Eso está claro. No puede pasar como él. Cualidades morales y de carácter. Hermano, lo que decía la hermana, tenemos que ser de una sola esposa, una mujer, ¿verdad? No hay que nada de concubina, esposa y concubina, hermanas espirituales. No, hermano, hay que ser moralmente, debemos cuidarnos de carácter. Eso habla de nuestro carácter, ¿verdad? De que no nos vamos con otras mujeres o algo, hay que ser cuidarnos en todas esas áreas. Requisitos de carácter y compromiso. Requisitos para la diaconisa. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, verso 11. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 11. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dice amén? Lo estoy buscando. Bueno, entonces voy a leer las otras dos características y leemos. Y las dos finales serían honores conferidos a un buen servicio y contribución a un testimonio cristiano. Ahora sí, vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3, verso 11. Primera de
asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Amén. Hay que ser honesta, hay que ser sobrio, hay que ser de buena manera. Ok, entonces, aquí hemos llegado al final de esta sesión, ¿verdad? Preguntas, dudas, inquietudes, antes de decirle algo muy importante que voy a decir. Bueno, nadie dijo nada. Hermanos, tarea para el próximo miércoles. Ay, a lo serio. Pero entonces mándame la Ah, lista. hermano, ¿dónde? Son unas preguntitas aquí. 3 preguntas, hermana, para usted. Iban a ser 10, pero de la buena. Primera pregunta. ¿Cómo se describe un siervo? ¿Cómo se describe un siervo? Nada, ya lo hemos dicho, nada, eso lo dijimos aquí. Seguimos para segunda pregunta. Mencione las características del verdadero siervo. ¿Qué? Bueno, no es una pregunta, pero una mención. Toca mencionar las características de un siervo verdadero. Ya ustedes la notaron también. Usted puede preguntar al próximo, dígame tanta de ustedes, y la siguiente, ¿cuál debe ser la mentalidad de un diácono? Y el texto de apoyo que usted se va a pasar para responder. La tercera, ¿cuál debe ser la mentalidad de un diácono? Hermano, el texto que ustedes van a usar para apoyar en esto va a ser 1 Timoteo capítulo 3. Aquí dice capítulo 3. Vean, va a ser más preciso del 1 al 13. Timoteo 3, ¿qué? 3 del 1 al 13. Timoteo 3, del 1 al 3. Del 1 al 13, ese es el texto que se va a dar. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de esta clase. Muchas gracias